El Grupo Juntero Podemos Vizcaya quiere, en primer lugar, darles las gracias no solo por comparecer hoy ante estas Juntas Generales, ante el Parlamento de los vizcaínos y las vizcaínas, sino por su trabajo. Entiendo que forma parte de lo que lo consideran en el deber de su disciplina y lo que han elegido, en lo que han elegido para su trabajo, pero desde ciudadanos y ciudadanas que hemos podido leer, y quería trasladarles porque me lo han pedido algunas personas, no voy a decir que sean muchas, pero algunas personas, quiero decirles que su documento, este informe, otros también han pasado por nuestras manos, pero que este informe ha pasado por algunos grupos de ciudadanos y ciudadanas que están interesados en la lucha contra el fraude fiscal. Y es verdad que la parte más de econometría, la parte más técnica, seguramente no han podido llegar a ella, pero la parte de la explicación de por qué es importante el fraude fiscal y de lo que significa en sus vidas que haya fraude fiscal y que las instituciones públicas no hagan lo suficiente o no logren ser lo suficientemente eficaces para intentar reducir al mínimo este fraude, es para ellas y para ellos este estudio les ha puesto un poco más en lo que significa realmente ello, ¿no? Yo quería hoy empezar por trasladarles eso que a veces es tan difícil cuando uno escribe desde la academia y con objetivos y creo que criterios absolutamente que pueden ser seguramente académicamente pueden ser discutibles, pero que esos son los objetivos que deberían acompañar cualquier investigación. También tenemos en cuenta que este trabajo ha sido un encargo de las administraciones públicas y en ese sentido nos parece positivo que las administraciones públicas inviertan en este tipo de análisis y de estudios. El problema es si luego los tienen en cuenta. Y ahí no estamos tan convencidas de que los tengan en cuenta en la medida de sus posibilidades. Cuando leímos y cuando vimos en los medios de comunicación los titulares, al Grupo Juntero Podemos Vizcaya no nos sorprendieron, pero sí nos preocuparon y nos inquietan. Entendemos que la comparativa con el Estado en ocasiones nos sirve como, como punto de apoyo para decir que las cosas no van tan mal, pero las cantidades son muy importantes. 2.000 millones solo en lo que se refiere a este tipo de fraude y a lo que se refiere a la responsabilidad, digamos, de las administraciones públicas locales o lo que compete a las administraciones locales no, quería decir vascas, es una cifra, el presupuesto disponible de esta Diputación es de 1.165 millones de euros aproximadamente. Da la sensación de que es mucho dinero que además no se invierte para el gasto social, para el gasto público, para la atención a las políticas públicas. Y eso sí que nos ha inquietado como mínimo. Tenemos algunas preguntas que tienen que ver con los datos. Es verdad que hay unas cuestiones metodológicas que entiendo que ustedes señalan que ahí también hay dificultades en cuanto al consenso, pero más o menos hay unas líneas, pero sí nos importa el tema de los datos. Creemos, ustedes no van a entrar a valorar y ya lo han dicho, pero sí deducimos de su informe que hay un problema con los datos que están a disposición tanto de los investigadores como de la propia ciudadanía en este sentido y que ahí se puede mejorar, ¿no? Miremos a cómo mejoramos esto y si es posible cuantificar de una manera más realista en ese sentido si las instituciones públicas y nuestras administraciones públicas, en este caso la Diputación Foral de Vizcaya, tuviese unos datos estadísticos mejores y seguramente más adecuados a este tema. Digo, a que aflore ese fraude fiscal que nos sigue pareciendo importante. Entonces, nosotros ahí teníamos una duda en el sentido que ustedes marcan que hay dificultades con los datos. Nosotras creemos que incluso hay cierta opacidad y que las administraciones públicas, si pueden hacer más y no lo hacen, pues hay una voluntad política de que esos datos no estén a disposición. Igual porque estas cifras aumentarían y entonces tendríamos un problema aún más grave. Ese es uno de los primeros problemas que hemos
que hemos visto en el informe. También nos preocupa la parte que no está en el informe. No me atrevo casi a preguntarles por ello, porque sé que el objeto de estudio está acotado y es este. Pero nos preocupa aquel fraude fiscal que ustedes señalan que se ha quedado fuera de este estudio porque no corresponde con la economía sumergida, ¿no? Y no les voy a hacer que hagan tampoco una estimación, pero nos preocupa que exista un fraude que no esté ahora mismo cuantificado, o al menos no tanto como pueda ser este. Nos preocupa la parte que tiene que ver con la concienciación social y la sensibilización, porque es verdad que hay muchas campañas contra el fraude fiscal y es verdad que las diputaciones y otras administraciones públicas en Euskadi hablan mucho sobre el fraude fiscal. El problema es que nos parece que hablan mucho en plan propagandístico y mucho menos en plan pedagógico. Yo creo que si no se dice la verdad a la ciudadanía, difícilmente se puede hacer pedagogía. Y tenemos la sensación desde el Grupo Juntero Podemos Vizcaya de que cuando vemos campañas sobre el tema del fraude, pues eso, hay siempre noticias muy positivas, que cuando las hay no hay ningún problema y nos alegramos todas, pero que siempre son en ese sentido y que no hay ni siquiera un planteamiento un poco menos propagandístico, ya digo, y más pedagógico en esta materia. Nos preocupa también actuaciones. A veces la pedagogía se hace con el ejemplo. Cuando hay malas praxis en determinadas instituciones públicas y saltan casos en los que funcionarios o personal político de las diputaciones o de otros organismos y entidades, pues bueno, cometen en algunos casos delitos, en otros casos irregularidades en este ámbito, también nos preocupa ese poder ejemplarizante de que quienes están al frente del poder público y más en esta materia, tienen que dar ejemplo. Nos preocupa que los instrumentos que hay a disposición de la Diputación, por ejemplo, Foral de Vizcaya, para la lucha contra el fraude fiscal no se estén desarrollando. Por ejemplo, es cierto, y esta es una pregunta que les queremos hacer, es cierto que más cantidad, más personal, no solo inspector, pero más personal, no solo inspectores e inspectoras, más personal en la inspección en la lucha contra el fraude fiscal, tiene unos beneficios prácticamente, iba a decir, comprobables a nivel europeo y que aumenta mucho la eficacia en la lucha contra el fraude. O cuando algunas personas pedimos, o algunos grupos en este caso pedimos, que se aumente el personal destinado a inspección fiscal, nos equivocamos mucho y eso no es una medida que ayude contra el fraude fiscal. ¿Pueden decirnos, si tienen el dato, cuál es si estamos en personal contra el fraude fiscal a niveles europeos, a niveles del Estado? ¿Cómo estamos en ese sentido? Porque también es un dato que hay que manejar. No sé si se está poniendo todos los recursos humanos y materiales disponibles con la capacidad que tienen las diputaciones para ello. Decía de las comparaciones, la tabla que ustedes presentan nos dice que estamos en la media baja de los países europeos y eso también nos ha preocupado bastante. Y por otro lado nos preocupa también si ciertas normativas fiscales, que ahora entendemos que no están además totalmente armonizadas, que cada diputación, aunque haya unos principios que tienen que seguir según la normativa europea y estatal en este ámbito, nos preocupa que la normativa tampoco ayude mucho en la lucha contra el fraude. Ustedes no hablan de eso, entiendo que su visión es principalmente y prioritariamente la económica, pero también tenemos ese punto, ¿no? Si las normativas ayudan a la lucha contra el fraude, la pregunta es, ¿la normativa foral vizcaína en materia fiscal creen que contribuyen los conocimientos que tengan, creen que contribuye lo suficiente a la lucha contra el fraude? Y como otro también de los puntos que nos ha surgido en todo esto, se señala mucho determinados sectores económicos en los que aparece este tipo de fraude, ¿no? Como la hostelería creo que es el principal en lo que tiene que ver con la restauración, la hostelería, en algún caso y menor la industria.
Se hacen muchas campañas contra el fraude fiscal en ese sector, con lo cual entendemos que hay una dirección que puede tener que ver con este informe. Nos preocupa más algún tipo de fraude que no tiene que ver con esto, y es aquel que ustedes recogen como fraude y que aquí sistemáticamente se niega que sea fraude y pueda ser considerado como fraude fiscal. Y como ustedes lo citan en el informe, que es el que tiene que ver con la ingeniería fiscal. Y eso no lo hacen tanto, es verdad, las pequeñas y medianas empresas, sino que hacen otras, que son las grandes empresas. Señora Merinero, vaya a finalizar. Sí, sí, y como supongo que el resto también tendrá muchas preguntas, yo simplemente quería agradecerles de nuevo, de parte del Grupo Juntero Podemos Vizcaya, sus estudios y su comparecencia hoy. Es que ricasco.